Buen día, compañeros, doctores y técnicos. Mi nombre es Gailin Duque. A continuación, la presentación de la disección de la región plantar. Instrumentos de disección. Durante el procedimiento se emplearon elementos como fueron el bisturí, que es un instrumento quirúrgico empleado para realizar incisiones en tejidos blandos. Consiste en un pequeño cuchillo muy afilado, largo y estrecho. El estilete, que es una vara metálica que presenta una dilatación esfenoidal en uno de sus extremos. Sirve para la exploración así como para la disección de elementos delicados. Tijeras, que se emplean para cortar y realizar disecciones romas. Las empleadas fueron las de Metzenbaum. Sonda acanalada es un vástago metálico acanalado por una de sus caras. Sirve para introducir el bisturí sin riesgo. Pinzas, que son instrumentos metálicos de dos ramas generalmente, que se emplean para atraer, sujetar o comprimir tejidos. Las que usaron durante la disección fue la pinza sujeta agujas y la pinza recta con y sin diente. Visión general de la disección. El pie se encuentra creado en sentido longitudinal. Los puntos de carga son el calcáneo en el aspecto posterior y la cabeza de los 5 metatarsianos en el aspecto anterior. La aponeurosis sujeta al arco longitudinal. Bajo ella se encuentran los músculos intrínsecos del pie, así como tendones, vasos y nervios. La disección se realiza desde lo superficial o inferior a lo profundo o superior. Los movimientos de aducción y abducción se realizan de acuerdo al eje de referencia del pie que pasa por el segundo dedo. Al iniciar la disección, se colocó al cadáver en posición de cúbito supino. Lo primero que se realizó fue una incisión en el tercio medio de la cara interna del pie. Dicha incisión se prolongó por la periferia, pasando por el borde lateral del talón hasta llegar al borde externo del pie. En anterior, igualmente se continuó por el borde interno del pie y al llegar a la base del dedo grueso, la incisión adquirió un trayecto transverso, el cual pasó por el pliegue dígito metatarsiano hasta llegar al borde lateral del quinto dedo. Allí la piel se continúa con la de la pierna. Bajo ella se encuentra una gruesa capa de tejido adiposo y la suela venosa del ejes. Esta zona está infiltrada de venas y capilares venosos y sirve para amortiguar el peso al caminar. Con un bisturí sin filo se procede a desgastar esta capa. Bajo ella se encuentra la aponeurosis plantar. Esta se divide en tres partes, interna, media y externa. Las aponeurosis laterales son delgadas con respecto a la media. La aponeurosis plantar media tiene aspecto de un ligamento grueso y resistente, de forma triangular, cuyo vértice es posterior y se inserta en las tuberosidades del calcáneo y cuya base es anterior y acaba por dividirse en 5 cintas pretendinosas destinadas a las articulaciones metatarsofalángicas. La aponeurosis plantar interna se origina en la tuberosidad interna del calcáneo y se dirige adelante hasta llegar a la base del dedo grueso del pie, donde se une con la cinta pretendinosa. La aponeurosis plantar externa se origina en la tuberosidad externa del calcáneo. Se dirige adelante y al llegar a la base del quinto dedo se confunde con la aponeurosis plantar media. Con un bisturí se procede a realizar un corte transversal en el tercio anterior del pie, cortando cada cinta pretendinosa. De la unión de las aponeurosis media con las laterales se originan dos tabiques fibrosos que dividen a la región plantar en 3 compartimientos que coinciden con los descritos anteriormente. El tabique interno llega hasta el primer cuneiforme, el escafoides y el borde inferior del primer metatarsiano. El tabique externo va a pasar por la vaina del peroneo largo y por el quinto metatarsiano. Con una pinza se procede a retirar dicha aponeurosis. Bajo ella son evidentes los compartimientos de la planta del pie. En el compartimento central se puede observar un elemento muscular, el cual es el flexor corto de los dedos. Con una tijera se procede a realizar un corte cerca del calcáneo en su extremo proximal.
Con una pinza se levanta dicho elemento muscular. Bajo él es posible observar el paquete neurovascular plantar interno y externo. Se procede a seccionar dichos elementos cerca del compartimiento interno. Igualmente se levantan con una pinza. Allí es necesario emplear la sonda acanalada para limpiar la fascia que recubre este compartimiento muscular. Luego de ello es posible observar elementos musculares y tendinosos, como lo son el músculo cuadrado plantar, los tendones del flexor largo de los dedos y los músculos lumbricales. Mediante disección roja y empleando la sonda acanalada, se pueden separar los músculos lumbricales, los cuales se encuentran insertados en los tendones del flexor largo de los dedos. Con un bisturí se procede a realizar una incisión en el tercio medio del tendón del flexor largo de los dedos, con la finalidad de visualizar los músculos del plano más profundo. Al levantar dicho elemento tendinoso, se observa el músculo aductor del dedo grueso del pie. Pero para observar los músculos del compartimiento más interno, es necesario seccionar este músculo en su origen y al levantarlo es posible observar los músculos interóseos. Allí se encuentra también el arco plantar profundo, el cual contiene a la arteria plantar profunda, pues forma parte de esta. Ahora se describen los elementos musculares del compartimiento central. Como primer músculo se encuentra el flexor corto de los dedos. Este músculo se origina en la tuberosidad interna del calcáneo, en los tabiques intermusculares interno y externo y en la aponeurosis plantar. Sus fibras se dirigen hacia adelante al mismo tiempo que el cuerpo muscular se torna ancho y acaba por dividirse en 4 digitaciones que se prolongan en otros tantos tendones. Estos se dirigen a la vez que divergen hacia los 4 últimos dedos y al llegar a estos, cada uno se va a dividir en 2 láminas tendinosas que se van a insertar en la segunda falange de los 4 últimos dedos. Este músculo se relaciona por su cara inferior con la aponeurosis plantar y con la piel, por su cara superior con el tendón del flexor largo de los dedos, con los músculos lumbricales y con el cuadrado plantar. Por su cara posterior se relaciona con el músculo abductor del dedo grueso a medial y con el músculo abductor del dedo pequeño a lateral. En cuanto a su inervación, recibe un ramo nervioso que le envía el nervio plantar interno. Su acción consiste en la flexión de la segunda falange sobre la primera y a su vez de esta sobre el metatarso. Paquete vasculonervioso plantar medial. Está constituido por la arteria y nervio plantar medial. El nervio, en sus ramas terminales, da 2, una superficial y una profunda. La rama superficial encargada de inervar el borde interno del dedo grueso del pie. El ramo profundo se divide en 3 nervios digitales propios, los cuales van a inervar los lados adyacentes entre el primero y el segundo dedo. En el caso del primer nervio, los lados adyacentes entre el segundo y el tercer dedo, y el tercer nervio, los lados adyacentes entre el tercer y el cuarto dedo. La arteria plantar medial camina entre los músculos de la parte interna y media del pie y emite ramos internos y externos. El paquete vasculonervioso plantar lateral está constituido por la arteria y nervio plantar lateral. El nervio se encuentra entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos. Emite 2 ramos terminales, uno que va a inervar los lados adyacentes del tercer y el cuarto dedo junto con la rama medial, y una segunda rama que va a dividirse en 2 láminas que inervan los lados adyacentes entre el cuarto y el quinto dedo y el borde externo del quinto dedo. La arteria plantar lateral se considera como prolongación de la arteria tibial posterior por su calibre y dirección. Presenta un trayecto oblicuo y uno transverso. Este también se describe como el arco plantar. Allí está en relación con los músculos
interóseos y los metatarsianos y se une con la arteria pedia. Cabe destacar que este es el principal suministro vascular para los dedos del pie. El músculo cuadrado plantar está compuesto por dos fascículos, uno interno que se origina en la tuberosidad interna del calcáneo y uno externo que se origina en la tuberosidad externa de dicho hueso. Ambos fibras musculares se dirigen adelante al mismo tiempo que convergen y se van a insertar en el borde externo del tendón del flexor largo de los dedos. Este músculo se relaciona por su cara inferior con el flexor corto de los dedos y por su cara superior con el calcáneo y el ligamento calcáneo-cuboideo inferior. En cuanto a su inervación, recibe un ramo nervioso que le envía el plantar externo a su fascículo externo y un ramo nervioso que le envía el plantar interno al fascículo interno. Su acción consiste en ser el auxiliar del flexor largo de los dedos. Tendones del músculo flexor largo de los dedos. Este músculo se origina en el tercio medio de la tibia. Sus fibras musculares se dirigen hacia abajo al mismo tiempo que se tornan en un fuerte tendón que va a pasar por detrás del malleolo medial. Este tendón se dirige abajo, adelante y afuera y termina dividiéndose en 4 tendones que van a insertarse en la tercera falange de los 4 últimos dedos luego de haber perforado el tendón de los músculos flexor corto de los dedos. En cuanto a su inervación, recibe un ramo nervioso que le envía el tibial posterior. Su acción consiste en la flexión de los dedos sobre el pie y a su vez la extensión de estos sobre la pierna. Músculos lumbricales. Ellos son 4 y se designan de dentro hacia afuera como primero, segundo, tercero y cuarto músculo lumbrical. Ellos se originan en el ángulo de bifurcación de los tendones del flexor largo de los dedos. El único lumbrical que hace excepción de esta regla es el primero, pues solamente se origina en el borde interno del tendón del flexor largo que se dirige al segundo dedo. Las fibras musculares de estos se tornan en pequeños tendones que van a insertarse en la cara interna de la primera falange de los 4 últimos dedos. Ellos se relacionan por su cara inferior con el flexor corto de los dedos y por su cara superior con el músculo aductor del dedo grueso y con los músculos interóseos. En cuanto a su inervación, los dos lumbricales externos reciben un ramo que le envía el plantar externo y en cuanto a los internos, un ramo nervioso que le envía el plantar interno. Su acción consiste en la flexión de la primera falange sobre el metatarsiano, a su vez la flexión de las dos últimas falanges sobre la primera. Los músculos interóseos plantares son 3 y se encuentran en los espacios interóseos segundo, tercero y cuarto. Estos músculos se originan en la cara interna del metatarsiano y se dirigen hacia adelante al mismo tiempo que se tornan en pequeños tendones que van a insertarse en la cara interna de la extremidad proximal de la primera falange del metatarsiano correspondiente. Estos se relacionan por su cara inferior con el músculo aductor del dedo grueso, con el arco plantar y con la rama profunda del nervio plantar externo. En cuanto a su inervación, recibe un ramo nervioso que le envía el plantar externo. Su acción posee la misma que la de los lumbricales y además los interóseos plantar realizan los movimientos de aducción con respecto al eje de referencia del pie. La arteria plantar profunda, ella se deriva de la unión de la arteria dorsal del pie junto con las plantares medial y lateral, forma parte del arco longitudinal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Duque y continuando con la explicación de la disección de la región plantar, yo les voy a hablar del compartimiento medial y del compartimiento lateral de esta región. El compartimiento medial va a estar formado por los músculos aductor del dedo gordo, el músculo flexor corto del dedo gordo y el músculo aductor del dedo gordo, además de los tendones que llegan a esta zona. Como primero, el músculo abductor del dedo gordo es el músculo más superficial de esta zona. Se origina atrás, en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo.
y en la cara profunda de la aponeurosis plantar. ¿Sí? Se continúa como un tendón para rodear al sesamoideo medial y terminar insertándose en la base de la falange proximal de este primer dedo. Por medio de disección roma, se sigue el trayecto de este tendón hasta su inserción. La disección roma es aquella por la cual se separan los tejidos sin realizar ningún corte y siguiendo su línea de despegamiento. ¿Ok? Este músculo es flexor y abductor del dedo gordo. Cabe aclarar que en la terminología antigua de anatomía, este músculo se llamaba músculo abductor del dedo gordo, porque se tenía como referencia en el eje longitudinal del pie a este primer dedo. Pero luego esto cambió y en la terminología actual se tiene como referencia este es el segundo dedo, por lo cual este músculo separa el primer dedo del segundo. Luego vamos a conseguir el músculo flexor corto del dedo gordo. Se encuentra por debajo de este y para ello tenemos que cortar al músculo flexor corto de los dedos, ¿sí? Músculo flexor corto de los dedos. Este músculo se origina atrás en el cuboides y en el cuneiforme medial. Su cuerpo muscular se divide en dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial, que rodean al tendón del músculo del flexor largo del dedo gordo. Este músculo tiene inserciones distintas, porque la cabeza lateral se va a insertar en el sesamoideo lateral, y la cabeza lateral se inserta junto con el tendón del músculo aductor del dedo gordo en el sesamoideo medial de la falange proximal de este primer dedo. Este músculo es flexor del primer dedo o dedo gordo. Luego vamos a conseguir un tendón importante, que va a ser un tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Este músculo es del compartimiento posterior de la pierna, ¿sí? De la parte más profunda. Se origina en los 2/3 inferiores del peroné, ¿sí? Y en la parte inferior de la membrana interósea. Este músculo se continúa como un fuerte tendón y atraviesa por el canal retromalleolar medial para ingresar en la planta del pie y terminar insertándose en el extremo distal de la falange distal de este primer dedo. Este tendón se disecciona por medio de una sonda acanalada, ¿sí? Se sigue todo su trayecto, es un tendón bastante fuerte, y se limpia todo, con mucho cuidado, todo el tejido adiposo adherido a este, por medio de un estilete. En cuanto al este músculo es flexor plantar del dedo gordo y flexor plantar del pie, este músculo. Luego vamos a conseguir el músculo aductor del dedo gordo. Este músculo se encuentra en un plano más profundo, ¿ok? Y es homólogo al aductor del pulgar. Posee dos cabezas, una cabeza oblicua y una cabeza transversa. La cabeza oblicua se origina en el cuboides y la cabeza transversa se origina en la parte fibrosa de las articulaciones metatarsofalángicas, y ambos fascículos se van a insertar en el sesamoideo lateral de este primer dedo. Este músculo es flexor y abductor del primer dedo. Por lo tanto, este músculo va a aproximar el primer dedo al segundo. En cuanto a este compartimiento medial, podemos conseguir dos tendones muy importantes, los cuales son los siguientes: el tendón del músculo peroneo largo y el tendón del tibial posterior. El músculo peroneo largo es un músculo del compartimiento lateral de la pierna, ¿sí? Lateral, ¿sí? Se origina del peroné, se origina en el peroné y entra por el canal retromalleolar lateral, pero este cruza la planta en diagonal, la planta del pie,
para insertarse en el primer metatarsiano, en la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Es importante en términos de disección, se utiliza una sonda acanalada para visualizar todo su trayecto en la planta del pie, primero en el abductor del dedo pequeño, ahí se encuentra, y luego cuando cruza la planta del pie. Este tendón se encuentra en el plano más profundo del pie, por lo tanto sirve, y por su largo trayecto, es un tendón que sirve como sostén de la bóveda plantar. Además es un músculo que sirve como flexor plantar y como rotador lateral del pie. En cuanto al último tendón que vamos a conseguir en este compartimiento medial, va a ser el tendón del músculo tibial posterior. El músculo tibial posterior se origina de la cara posterior de la tibia, ingresa también por el canal retromalolar medial, para terminar en la tuberosidad del hueso navicular y en la cara plantar de los huesos cuneiformes y de los 3 metatarsianos. Luego, venimos con el compartimiento lateral, ¿sí? En cuanto al compartimiento lateral, este compartimiento va a estar formado por el músculo aductor del dedo pequeño, el músculo flexor corto del dedo pequeño y el músculo oponente del dedo pequeño. El músculo aductor del dedo pequeño se origina en la apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y se inserta en quinto metatarsiano. Este músculo se aplica lo mismo que para una disección Roma para seguir todo el trayecto de su tendón. ¿Ok? Luego es importante recalcar que este músculo va a cubrir al músculo cuadrado plantar y al tendón del peroneo largo. ¿Ok? Es porque es el más superficial. El músculo aductor del dedo pequeño es flexor y aductor de este dedo. En cuanto al músculo flexor corto del dedo pequeño, se encuentra profundo a este músculo anterior. Se origina en la vaina del peroneo largo y en el extremo posterior del quinto metatarsiano, para insertarse en la falange proximal de este quinto dedo, ¿ok? Por medio de un tendón aplanado. Esto se puede ver perfectamente en la disección, también por disección Roma, utilizando pinzas y separándolo del anterior, que es un tendón muy aplanado, ¿ok? A veces se confunde con el tendón del peroneo corto. Es importante recalcar esto. Ok, este músculo es flexor del quinto dedo. El músculo oponente del dedo pequeño es un músculo profundo, es un músculo inconstante, por lo tanto, no en todas las disecciones vamos a conseguirlo, por su característica peculiar. Este músculo comparte origen con el músculo flexor corto del dedo pequeño, pero en su trayecto difiere de este y se inserta en la diáfisis del quinto metatarsiano. ¿Ok? Es un músculo también flexor. Luego, para finalizar en este compartimiento lateral, vamos a conseguir al tendón del músculo peroneo corto. Este músculo se origina del peroné, ¿ok? Del borde lateral del peroné. Sigue su trayecto en un tendón también aplanado, entra por el canal retromaleolar lateral y se va a insertar en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Por eso se confunde un poco con el músculo flexor corto del dedo pequeño. Este tendón, también por medio de disección Roma, se separa de los tejidos y de los músculos de este compartimiento lateral para poder diseccionarlo de la mejor manera. En cuanto hay un término que cabe resaltar, y es que la flexión plantar, ¿sí?, es aquel movimiento que discurre en el plano sagital cuando la zona distal del pie se separa de la tibia. Esto es importante resaltarlo, porque en cuanto a los tendones de los músculos que aquí llegan a esta región plantar, tenemos que el músculo tibial posterior y ambos peroneos son flexores plantares, protagonistas de este movimiento, además del tríceps sural, este gran importante músculo de la región posterior
de la pierna. En cuanto al arco longitudinal del pie, vamos a explicarlo a continuación. Si el pie no tuviese esta peculiaridad forma que podemos observar acá, el cual posee una concavidad inferior denominada arco longitudinal del pie o bóveda plantar, ¿sí?, no sería capaz de soportar todo el peso que soporta el pie, la marcha, la estación de pie, saltos y hacer ejercicios no serían posibles si no tuviese esta disposición. Por lo tanto, en cuanto a una impresión plantar del pie normal, este muestra que no todo el pie toca del todo el suelo. Por lo tanto, presenta 3 puntos de apoyo muy importantes que hay que resaltarlo, que van a ser un apoyo posterior, ¿ok?, que va a ser el talón o el hueso calcáneo. Va a ser un apoyo anteromedial y un apoyo anterolateral. El apoyo anterolateral va a estar dado por la cabeza del quinto metatarsiano y el apoyo medial va a estar dado por la cabeza del primer metatarsiano y sus sesamoideos. En cuanto a esto que acabo de explicar de los apoyos, se puede dividir el pie en dos, en un pie plano y en un pie cabo. El pie plano es aquel pie que tiene la bóveda plantar con un descenso, ¿sí? Presenta un descenso en la bóveda plantar y cuando la persona está de pie, el pie toca del todo, totalmente, la planta del pie entera toca el suelo, ¿sí? Este pie no presenta dolor y se puede vivir con él durante toda la vida. En cuanto al pie plano, es todo lo contrario. En cuanto al pie cabo, perdón, es todo lo contrario al pie plano. Y este presenta un exceso de altura en su bóveda plantar. Sí presenta dolor y este pie, sus puntos de apoyo en cuanto al borde externo y el borde interno no son lo suficientes y por lo tanto la fuerza se lleva a cabo es en el apoyo posterior y en los metatarsianos. Muchísimas gracias.